¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Hoy tengo un programa de los que yo creo que a mí me gustan más. De hecho, el de la entrevista que he grabado que más me gusta fue con Lidia. No sé si te lo dije a ti, pero de las que a mí más me gustaron fue esa. Y hoy repito con ella. Viene también Damián, que él es jefe de cocina del Parador de Antequera. Y vamos a hablar de un tema que a mí me resultaba muy curioso. Yo lo había visto vuestro trabajo, lo había visto antes, pero no sabía si hablar del tema este porque me quería yo informar un poquito antes, porque lo veo súper... Lo veo muy raro, no os voy a engañar. Ellos juntos han escrito un libro, son un cocinero y una arqueóloga, y han escrito un libro sobre gastronomía arqueológica, gastronomía íbera, traer la comida que comían los íberos, digamos, no sé si actualizar, esto ahora lo vamos a ver, no sé si actualizar o directamente traía a la época en la que vivimos ahora, pero me parece un tema, no sé, de momentos muy interesante y muy extraño. Así que, ¿cómo estáis vosotros? Bueno, primero saludarte, Alejandro, y darte las gracias por la invitación de nuevo, que para nosotros fue un placer, ¿no? Y sobre todo para hablar de este trabajo tan interesante y que tantas gratificaciones nos ha dado. No sé si Damián quiere decir también algo, pero bueno, el tema es muy complejo porque, como siempre decimos nosotros, los íberos son los grandes desconocidos, ¿no? De la cultura. Siempre se habla mucho más de la cultura romana, de la cultura musulmana, incluso de los fenicios, ¿no? Y bueno, las raíces iberas están aquí, ¿no? Son heredadas de nuestros antepasados de prácticamente desde el Neolítico, incluso mucho más anterior. Damián, ¿tú quieres añadir algo? Por lo menos decirnos si está bien, que te vemos ahí un poquillo seriote. No, porque se entrecorta un poco, se Sí. entrecorta un poco, por eso. Es curioso que esto que tú decías de los íberos, Lidia, porque el otro día estaba yo en TikTok y salió un cocinero de estos muy modernos ahora que hay en Instagram y hay por ahí, que cocinaba un pan vikingo, un pan de sangre. Y bueno, no te voy a decir los cientos de likes, de miles de likes que tenía porque te va a asustar, pero es muy curioso y yo pensaba, hostia, es que es verdad que toda la cultura está, sobre todo ahora los vikingos, que han sacado una serie y sacan muchas cosas así, y está muy de moda, y yo pensé, digo, joder, es que es verdad que es muy curioso también seguramente la manera que tendrían de comer, ¿no? Porque ahora lo vamos a hablar, pero mi opinión sin saber mucho del tema, como que tenía que ser, ahora mismo estamos en un punto en el que la comida es mucho un disfrute, una cosa que hacemos porque nos gusta, y en esa época quizá era cuando estaba empezando a ser así, ¿no? Cuando dejaba de ser simplemente alimento a poder decir, oye, es que si le echo esto un poquito de sal por lo alto, me gusta más que si no se lo echo, ¿no? Entonces se lo voy a echar. Imagino yo que van por ahí por los temas. Entonces, la primera pregunta que tengo, tú como arqueóloga y Damián como cocinero, ¿en qué momento os decís, hostia, ¿y por qué no hablamos de este tema? Bueno, pues todo surge, ahora que lo diga Damián, ¿no? Porque la idea prácticamente surgió de él, ¿no? Él Yo, me, bueno, yo me que plante- me planteó la posibilidad de soy hacerlo un poco y amante ahora que os de la cultura cuente. íbera, siempre. Sí, bueno, eso, siempre he sido un poco amante de la cultura íbera, siempre he estado, siempre de chico me gustaban los yacimientos, me gustaba, en fin, y siempre me tenía esa cosilla de que era la gran desconocida en cuanto a la cultura y cultura gastronómica y su influencia, lo que conocemos ya como cocina española. Y al final, bueno, es muy desconocida porque hemos ido a dar charlas, colegios y demás, y la gente nos mira como si habláramos de gente de otro planeta. Nos pregunta que si vivían en cuevas, que si, en fin, lo que hablamos. También creemos que, bueno, que se divaga mucho sobre el tema, pero realmente lo que son investigaciones serias sobre esto hay menos. Entonces nosotros nos basamos un poco en los restos arqueológicos que había en los diferentes yacimientos que aportaba Lidia, y luego con lo que ella nos daba, hacíamos un poco las pruebas experimentales en la cocina. También nos hemos basado en textos, en grabados, en fin, un poco una base con un rigor científico que no fuera una interpretación. Claro, claro, claro. El wifi veo que también lo tienes de los íberos. Damián. El wifi te tiene que traer de esta época también. Sí, hoy va regular, hoy no quiere trabajar mucho. Bueno, hombre, no pasa nada. Entonces, a ti cuando te llama un cocinero, porque yo no sé si vosotros o no os conoceríais de antes o no, Lidia, pero tú siendo arqueóloga, que te llame un cocinero
y te diga, mira, que quiero, que quiero cocinar como los íberos. Bueno, aunque nos conocíamos de antes, ¿no? Pero bueno, él ya lo ha dicho, ¿no? Su inquietud por el mundo de los iberos le llamaba mucho más que otras culturas y todo salió pues después de haber publicado yo mi libro de la tesis, él lo vio y entonces dijo, pues voy a llamar a Lidia, le planteo mi idea y bueno, ya sabes cómo soy, ¿no? Que yo muy pocas veces digo que no y si me parece algo interesante. Claro, claro. Entonces le dije, oye, me parece una idea genial, vamos a por ello y vamos a ponernos a trabajar y organizamos un poco el trabajo. Yo me pongo a darle fuerza a la parte arqueológica y luego te doy yo a ti todos los datos para que tú te pongas a trabajar en tus cocinas. Claro. A mí hay una duda que me... Simplemente con ver yo el tema hay como un... Os lo voy a decir claro. Como una laguna muy grande que veo yo ahí. Y es que, a priori, me parece que la comida de ahora... No sé si es mejor a cuanto que sea saludable. Obviamente no será. Pero me parece que es mejor de sabor, ¿no? Entonces, lo quiero explicar científicamente. Lo siento como una involución, ¿no? Como decir, oye, vamos a volver a lo de los íberos y habrá gente, imagino que habrá dicho, pero ¿qué interés tiene eso, no? A nivel de... Quiero decir, ha mejorado todo tanto que en realidad volver a lo antiguo no tiene por qué ser bueno, ¿no? Depende de cómo lo veas, porque cuántas veces hoy vienen y nos preguntan a lo mejor en el ámbito del turismo, queremos un restaurante donde se coma comida de cuchara, de la de antes. Es verdad. ¿No? Entonces, obviamente, nuestra cocina ha vivido y ha recogido muchas cosas de esas culturas que vinieron a la península ibérica, uno de forma un poquito más desde el punto de vista comercial y otro un poco más invasor, ¿no? Evidentemente lo que ha hecho es la cocina enriquecerla, pero esta gente, los íberos, una cultura que se extiende aproximadamente desde el siglo VIII hasta el siglo I antes de Cristo, la sal la usaban, igual que se usaba en época prehistórica. Y evidentemente hay plantas aromáticas como el romero o el tomillo que sí existen evidencias de un uso en época íbera. Obviamente cuando llega al mundo musulmán es una explosión de las especias, Claro. ¿no? Con el mundo de los romanos. Pero la base sí mantiene el sabor. Damián, ¿tú quieres decir algo de esto? Y bueno, un poco, a ver, hasta hace 60 años no dista tanto la cocina de lo que conocemos y de lo que comemos hoy día de la que había hace en esta época. Ten en cuenta que la gran influencia de la cocina de hace unos años, cuando empiezan a llegar productos realmente nuevos como lo que conocemos ahora. Nosotros siempre decimos cuando vamos a dar charlas y demás y conferencias que es fácil comprar salsa de soja en un supermercado que harina de bellota o habas secas, cosa que es nuestra. O sea, hemos sufrido una influencia de la cocina que sí es verdad que ese y demás, pero muchas veces no hace desarraigarnos de la cultura gastronómica que hemos tenido y que hemos cultivado durante 4.000 años, 5.000, es decir, desde el pico hasta ahora. Claro, claro. O sea, tú sí le veías... Claro, tú... Es que, joder, explicado así, sí que le ves un poco el origen a lo que comemos nosotros, aunque yo creo que al final la globalización y todo eso como que lo ha distorsionado mucho, ¿no? Lo que es nuestra dieta, al final. Sí, eso ha hecho pupitas, ¿sabes? Sí, sí, eso ha hecho estragos. Es más, muchas veces preparamos las cosas y los niños no quieren y demás, luego lo prueban y se quedan un poco rayados, como diciendo no es tanta la diferencia de lo que comemos esto, pero a priori a la gente joven le choca mucho. El otro día dimos, por ejemplo, en Cabra, una diferencia para gente más mayor, o sea, era jubilado y demás, y no había tanta diferencia. Ay, pues yo probé algo parecido cuando era pequeño, pues esto se comió en mi casa, pues, no hay tanta diferencia. Sí, en cambio, hoy pues, hay muchas cosas que la gente le habla y parece que está hablando en otro idioma o que venimos de otro planeta. Claro, claro, claro. ¿Sabes lo que me he acordado? El otro día vi un programa, creo que era en La Sexta, de estos como que investigan los alimentos, no sé si es del Chicote este o algo así, y hablaban de que el De queso... chicote, chico. Sí, ¿no? Es ese, ¿no? De que hay alimentos, por ejemplo, el He queso... tenido la oportunidad de hacer algo con él una vez. ¿Ah, sí? Sí, Ojo, sí. cuidado que tiene un poco de genio el hombre, ¿eh? El hombre hay que... Hace ya mucho tiempo, hace ya mucho tiempo.
Vale, entonces él hablaba de que el queso, creo que hablaba del queso mozzarella. Por ejemplo, para la gente se lo digo, si tú vas a un supermercado y compras queso rallado, normalmente no pone queso, porque no es queso, es otra cosa, sucedáneo, cosas así. Entonces se lo daban a probar a la gente Sí, y la gente más joven le decía que le gustaba más el de menos calidad. Y es una cosa que, fíjate, a lo que puede llegar a ser el hecho de que nos acostumbremos a claro. una cosa, ¿eh? Sí, hemos perdido, bueno, el sabor original de las cosas. Solamente que el consumo de obricápridos a día de hoy ha bajado mucho. Es decir, de los chivos, la gente le dirá menos. No es que sabe mucho, que las cosas tienen que ¿Verdad? saber a lo que son. Sí, 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 sí. La leche de cabra también, la gente dice que sabe mucho. O, por ejemplo, la Igual. carne de caballo, cuando la pruebas es que está fuerte. Claro, igual. Claro, claro, claro. De hecho, hace poco con la carne de caballo pasó lo del IKEA, que fue como una cosa Sí. súper Mm. loca. Yo creo que hay mucha gente descubrió que es que el caballo se come. Sí, bueno, la carne de caballo, yo recuerdo haberla comido de pequeño, ¿eh? Cuando va al norte, País Vasco, País Rico se come. O sea, que tampoco es nada descabellado. Yo no he comido nunca nada. No sé que alguna vez en el IKEA me la hayan colado, pero a priori que yo sepa, no. Lidia, pues ahora viene la pregunta con la que te voy a dejar a ti 20 minutos que hable. ¿Cuál es el proceso arqueológico? Porque yo reconozco aquí, fíjate lo ignorante que yo soy, que vosotros habéis empezado diciendo, pero vivían en cuevas, no sé qué. Ya estabais hablando de que tenían escrito y tenían cosas así. Pero a mí, o sea, la primera base que se me venía a la cabeza era buscar los excrementos y cosas así, a ver si encontrabais fósiles. No sé, que imagino que un excremento de esa época no será un fósil. Bueno, no sé, ya te dejo a ti, me callo. Antes de liarla más. A ver, existen excrementos que son fósiles que se llaman coprolitos, ¿vale? Esos son los ¿Vale? más antiguos que aparecen en las cuevas. Pero en época íbera, lo que aparecen sobre todo son restos, el registro arqueológico de polen, Ah, de semillas, que son los que cuando los recuperas al hacer la excavación, sobre todo en los poblados íberos, nos dan una idea o una lista, ¿no?, de aquellos productos que había en ese sitio. Claro, no en todos los sitios se dan los mismos productos, pero ocurre igual que nosotros hoy en día. No es lo mismo un cultivo de cereal, a lo mejor aquí en el sur, que en la costa valenciana o en el norte. Depende también muchísimo del suelo que tengan, ¿no? Pero la arqueología lo que hace es intentar recuperar el máximo posible de información de esos restos que quedan, sobre todo en las cocinas, en los hogares, que era como se llamaba, o en los almacenes, conservado, algunas veces incluso en orzas o tinajas, y ya con eso ya podemos ir trabajando nosotros, ¿no? Un ejemplo es el hueso de aceituna o de acebuche. claro, 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 claro. Con eso ya tiramos muchísimo, vaya, nos da información. Es verdad que no la tenemos toda porque hay algunos alimentos, por ejemplo, que os digo yo, como las moras, que dejan muy pocos restos, pero que aún así han aparecido en algunos yacimientos, ¿no? Las moras, los higos. Imagínate un higo, cómo se conserva desde hace tanto tiempo, ¿no? Pues en Claro, claro. algunos yacimientos íberos aparecen restos de esos frutos, ¿no? Incluso de col, en fin. Hay cosas que os diríamos ahora, un pequeño listado que diríais, pero si eso lo comemos hoy en día, ¿cómo, Claro, claro. han conseguido eso, no? Pues se queda el polen, semillas, se quedan en el registro arqueológico. Pero tú me estás hablando de que sabéis, esa es la manera de encontrar, digamos, de la despensa. Digamos, tú abres, esto es la despensa que tenían. Eso es, eso es, Pero ¿cómo eso sabe es. la manera en la que lo usaban? Bien, también nos vamos a la arqueología, porque nos aparecen los utensilios y las vasijas con las que se preparaban ese alimento. Y luego tenemos por otra parte, digamos que tenemos la parte arqueológica y tenemos la parte escrita, pero no de íberos, sino de griegos y romanos que hablan de la cultura íbera. Entonces, en el caso de la arqueología, bueno, pues son muy frecuentes el hallazgo de parrillas, eso que usamos hoy para la barbacoa, vamos. Eso era muy común en el mundo íbero y aparece en los yacimientos íberos, con lo cual sabemos que asaban la carne
¿Mm? También tenemos determinadas ollas que sabemos que son para cocinar al fuego, por lo que ahí también interpretamos que se hacía algún tipo de sopa, de espesante, de caldo, y entonces eso es lo que nos hace esa, tirar un poquito de esa línea para luego hacer la interpretación y la arqueología experimental. Y luego, como ya digo, los escritores antiguos griegos y romanos que hablan de la cultura íbera en alguna que otra ocasión. ¿Fue más la cultura íbera a nivel de comida la que dio al pueblo griego y romano o al revés? Imagino que esta pregunta es difícil, claro. Claro, todo parece que fue al contrario, porque los íberos, en el caso de los fenicios que vienen un poco a conquistar de una manera más, o quizás la palabra no sea conquistar, ¿no? Sería comerciar, ¿no? Lo que les interesa es intercambiar productos. Entonces, obviamente, traen productos y se llevan otros, pues como los metales. Entonces, enriquece, o sea, ¿beben uno de otro de forma igual? Pues no, evidentemente los íberos eran considerados una especie de gente bárbara, ¿no? De salvajes. Entonces lo que hacen es que muy pocas cosas pasan a griegos y romanos de los íberos, mientras que al contrario sí que adoptan determinados productos que lo que hacen es que enriquecen la gastronomía íbera o la cocina íbera, porque la mantienen, se sigue manteniendo y luego veremos que incluso prácticamente muchas cosas lo mantenemos hasta nuestros días de hoy, ¿no? Claro. Ahora le hago yo una pregunta a Damián. Cuando tú recibes la información de los ingredientes y de los métodos que se usaban para cocinar, te pregunto, ¿para ti fue más descubrir cosas? Como has dicho, por ejemplo, la harina de bellota, que tú decías, hostia, qué raro, ¿no? Me imagino que tú sí lo conocerías por tu estudio y eso, pero ¿fue más descubrir cosas o que te cerraran puertas? Es decir, que te dijeran, no puedes usar pimienta, por ejemplo. Bueno, pues se junta un poco todo. Es decir, hay zonas del mundo que se cocina con lo que hay y eso tiene bastante mérito. Cocinar con los productos que solo te da la tierra y que son autóctonos. Evidentemente, de época temprana hay influencia de otros pueblos sobre la cultura íbera, eso está bien, está claro. Pero cuando también, a raíz de lo que ha dicho Lidia, nosotros nos basamos un poco, no solamente en lo que encontramos, sino en los textos. Lo que pasa es que muchas veces los pueblos que entran a conquistar tratan de forma despectiva lo que encuentran. Entonces también hay que filtrar un poco lo que había en esos textos, porque los romanos lo narran como si fuera algo, como dice Lidia, como si fuera algo de pueblos bárbaros. Claro. Entonces ellos dan como poca importancia, hay pocas cosas que alaban, ¿vale? Entonces hay que ir un poco filtrando también un poco de sentido común, en el caso de que cuando se encontraban restos de cerdos, eran de cerdos pequeños, pero porque cría un cerdo relativamente barato, pero cuando son animales con un segundo uso, como puede ser la oveja, para la lana y la leche, o la vaca, o el buey, que puede servir para tiro, o puede servir para leche, pues esos animales se sacrifican. Es obvio que se sacrifican cuando ya no sirven para la función que están hechos. Entonces, bueno, un poco también hemos usado el sentido común. Y que no, vamos, que no creo yo que distara tanto los gustos de antes con los de ahora. Lo tengo clarísimo. Lo que está bueno ahora, antes y siempre, forever. Lo que está bueno, está bueno. Eso también lo puedes tener claro. Lo que pasa es que cuando se enfoca este tipo de cultura hay que tener en cuenta que hay dos tipos. O sea, está la gente que se moría de hambre y que comía para subsistir, y después está la comida de la clase alta y de forma ofrenda, de religión y todo esto que envuelve esto. Entonces, esas son las grandes diferencias, que llegan prácticamente, hace, como te comentaba antes, hasta hace 60 años existen esas diferencias. El pan blanco, hasta hace poco solo comía la gente de más poder adquisitivo, y el pan integrado, el pan hecho de más vasto, era para el resto de la gente. Y eso pasa desde hace muchísimo tiempo, casi hasta nuestros días. Claro. Además, muy curioso eso de que al final lo que nos llega a nosotros es lo que los romanos, los griegos, pensaban de ellos mismos, ¿no? Y me sale aquí una pregunta. Claro. ¿Quieres decir tú algo, Damián? No, lo que estaba diciendo, que es lo mismo que pasa como cuando llegan los españoles a América, o el tipo o la influencia que existe ahora mismo con la alimentación. Es decir, McDonald's o este tipo de cosas sí,
La hamburguesa te la puedes comer en cualquier lugar del mundo. Ahora, un establecimiento de comida rápida con salmorejo y tortillas de papa, ya es más, ¿sabes? Entonces al final es otra forma de colonización, una colonización cultural o gastronómica o, bueno, un poco lo que se da hoy. Claro, claro. Pero yo iba precisamente a esa época, o sea, la época en la que se descubre América, que creo que a nivel gastronómico a Europa es como una revolución muy grande, porque viene la patata, viene chocolate, ¿verdad? Vienen muchas cosas. De hecho, creo que la patata fue como la salvación de mucha gente que se estaba muriendo de hambre aquí. Eh, ¿Se sabe si, ya que tú me has dicho, los romanos aportaron más a los íberos, ¿se sabe si hubo un pequeño cambio de que llegara alguna cosa nueva y de repente se ve que en determinadas fechas se empieza a usar, yo qué sé, harina de trigo, por ejemplo, o algo así? Eh, bueno, si me da, hablo yo un poquito sobre eso, porque el tema de algún producto que marque claramente una diferencia respecto a lo que se tomaba en el mundo íbero a lo que, o lo que llega con el mundo romano, lo tenemos, por ejemplo, con el aceite, o incluso, mejor dicho, con los fenicios, ¿no? El aceite, evidentemente, tal y como lo conocemos nosotros hoy en día, un alimento que se consume, que puede ser también usado para temas de piel y demás, para iluminación. Pues eso, a partir de los fenicios, además, hay un estudio de la Universidad de Córdoba donde se han hecho análisis para determinar el ADN de los olivos para ver quién de verdad trae el aceite o el olivo como tal aquí a la península ibérica, porque el debate era muy grande y había gente que decía romano, no sabía bien si fenicio. Y este estudio concluye que parece ser que la zona sur, o sea, en la parte de Andalucía, el aceite que viene y que se empieza a consumir es fenicio, mientras que en la parte de Levante, de Valencia, viene de la parte griega. Entonces, ¿qué es lo que hay en el mundo íbero antes de que llegue ese aceite como lo conocemos hoy en día? Pues estaba el aceite de acebuchina, que le llamaban oleoastrum. El aceite de acebuchina en sí no se consumía, o creemos que no se consumía en el mundo romano. No era para el alimento, era para iluminar y para ungir el cuerpo, pues para que determinados usos medicinales, ¿no? Entonces eso debió suponer una revolución muy grande con un aceite de buena calidad y que además se podía consumir, ¿no? Y algo similar ocurre con el vino luego en época romana. El vino, hay evidencia de un uso o un consumo de vino, no quizá de tanta calidad, que luego en época romana hay una introducción y el vino se empieza a consumir en el mundo íbero. No a niveles que quisieran los Claro, romanos, claro. porque los íberos son de cerveza, son de caelia, pero el vino empieza a introducirse en el Ahí, ámbito íbero. Son de cerveza, ¿eh? Eso no lo sabía yo. ¿cómo, Sí, es la bebida que más se ¿cómo saben? consume. Eh, Pero, o sea, espérate, porque nosotros, o sea, como que culturalmente relacionamos mucho la cerveza a Alemania, quizá esos pueblos nórdicos de ahí, ¿no? ¿Tiene algo que ver o nada? no, porque es una bebida fermentada que se hace o bien de la cebada o del trigo, y que eso prácticamente desde el Neolítico se está haciendo esa fermentación. Entonces, digamos que es uno de los primeros bebidas alcohólicas que se consumen en la antigüedad y que luego con las elaboraciones más especiales del vino hacen cambiar ese consumo de cerveza que se le pensaba una bebida de bárbaros, ¿eh? Con lo cual podríamos enlazar con las zonas nórdicas y los íberos, y que el vino pues, era una bebida de gente selecta que estaba un poquito más de clases más dominantes, ¿no? Pero aquí en el mundo íbero se consumía, y sobre todo en el sur, se le denominaba, según algunos autores, caelia, y en el norte cerea, porque la diferencia entre una y otra es una usa cebada, la cerea, y la caelia usa trigo. Ah, vale, vale, vale. Y Damián, dime. Si piensa sí, no, que las personas desde siempre viciosillos son.
Entonces, en el momento que nos damos cuenta que algo fermenta y que tiene propiedades alcohólicas, pues las cosas como son. O sea, el vino, hasta hace poco se pensaba, como decía Lidia, que lo había introducido fenicios, romanos. Si en cambio en el yacimiento de Cancho Roano, que ya lo hablé con Lidia, creo que es del siglo VI a.C., ya hay restos de vino. Si cualquier fruta con alto contenido es propensa a producir alguna fermentación alcohólica. Igual pasa con la hidromiel. Lo que pasa es que la cerveza en esta época a lo mejor no es una bebida como tal, es más un alimento, ¿vale? Tenemos que irnos más a lo que es una papilla un poco espesa fermentada que una bebida, a lo mejor, ¿eh? O sea, no se sabe en realidad cómo era la cerveza. Hay algunos estudios, pero la densidad Claro, no claro. creo que podamos saberla. Claro, 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 claro. Es que esto me lleva a una pregunta que yo tenía también, y es lo que yo decía al principio, ¿no? Ahora mismo la comida para nosotros es una cosa también muy social, ¿no? Sobre todo lo que hemos hablado, el vino, la cerveza, tiene un papel en la sociedad nuestra que es casi de quedar con los amigos, no sé qué. En esa época, ¿eso era importante? ¿O la comida era solo hay que comer? Primero, si tenemos en cuenta, vamos a hacer una definición muy general de lo que es gastronomía, ¿no? O cocina, o no. Sí. Pues si entendemos la gastronomía como un conjunto de platos y usos culinarios de un lugar determinado, ¿no? Nos vamos a entrar en qué sitio. Evidentemente, si nos ponemos a pensar, ¿eso qué es lo que nos lleva o qué nos define? Pues nos define una cultura, incluso un estatus social. Claro. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que evidentemente aquí en el mundo de los íberos se consume determinados productos, pero como ha dicho Damián, hay gente que son la clase dominante que come mejor que los que son la gente de clase baja. Pero es que ocurre igual en el mundo romano, seguramente ocurre igual en el mundo fenicio. Es que lo tenemos en todas esas culturas. Entonces la gastronomía, es decir, los platos que se consumen en cada país, definen una cultura por determinados procesos de elaboración, determinados usos de aliños, o como le queramos decir, o de ingredientes, de especias, etcétera. Pero está claro que eso, la gastronomía de cualquier sitio define eso, una cultura y el estatus social. Bueno, y Y es sobre más, todo es que si nos ponemos incluso un poquito más en profundidad, es una forma de expresión cultural y social, que es como decía Alejandro, ¿no? Ujú. sí, bueno, y sobre todo que la gastronomía empieza cuando las necesidades básicas cubiertas. Es decir, si tú tienes para comer, ahí no hay gastronomía, ahí lo que hay es una necesidad imperiosa de alimentarse. La gastronomía empieza cuando llega un cierto grado de respeto y de civilización, por llamarlo de alguna manera. Sí que hay algunos escritos romanos que narran cómo son los banquetes de los príncipes íberos, que matan toros, que, en fin, que otra historia. Pero claro, si tú tienes para comer, ahí no hay gastronomía, ahí lo que hay es llenar el buche para intentar no morirte para el otro día. Claro, pero esto es que una pregunta me lleva a la otra. ¿Sabemos si había cocinero en la época íbera? Pues no lo sabemos. Evidentemente, el papel de un cocinero, ¿dónde está? Estaría en el hogar en el hogar de ese oppidum, ¿no? En cada una de esas casas del oppidum. Pero estaría el proceso de ir a recoger esos alimentos y elaborarlo dentro de ese fuego, pero igual eran cocinero o cocinera, Claro, sobre todo en las clases más bajas. Luego tendríamos las clases altas que obviamente tendrían una mujer, tenían un clientelismo de esas clases bajas que se lo harían todo. yo creo, como has dicho tú antes, que había parrilla y cosas de esas. Yo creo que habría cuñado. En vez de cocinero, habría gente que diría, no, deja que ya lo hago yo, que tú no sabes. Cosas así. Es lo que hay, igual que ahora. El cuñado, el cuñado. Claro, eso sí se ha mantenido igual. Entonces, es que yo esta pregunta sí que quería que me contestara Damián, porque tu trabajo al final
no sé tú en tu trabajo cómo eres, pero sí que tiene un poco de creatividad, ¿no? De inventarte cosas, imagino. Hay cocineros que hoy en día los cocineros son casi unas celebridades que mezclan cosas, siempre crean. ¿Tú cómo crees que era en aquella época? ¿Tú crees que habría gente que dice, oye, pues he cogido un poco de una hierba que he visto por aquí, se la he echado y oye, mira? Yo creo que el principal cambio en esta cocina, como digamos un poco el endomismo de en esta época, podría decirse de los productos que traen los pueblos de fuera. Claro. Está claro. Porque aquí hay una cultura de, pues, desde que hay gente viviendo en este país, pues hay cultura de comer, es decir, la gente tiene que alimentarse. Pero sí que ver porque nos da como caché, ¿no? Cuando, pues mira lo que trae de este lado, lo del otro lado, pues en esta época seguramente va a ser lo mismo, porque las conductas humanas no cambian tanto. No sé, que queda bien decir que ha usado productos japoneses, tal, pues en esta época lo que traían pues los pueblos de fuera. Mucha influencia, como decía Lidia, incluso en productos que visto, como era la gallina, que ya hemos dicho algunas veces, o el burro, que lo trae los fenicios, es decir, hay una influencia muy grande en la cultura. Entonces, eso es un poco por donde tenía que la creatividad en esa época. Pues digo que hay mucha gente, imaginaros este año que apenas ha llovido, ¿vale? La carencia de alimentos que podría existir en esta época. O sea, Claro. total. O sea, la gente tendría serios problemas para poder comer. Hemos retomado que hemos tenido unos problemas técnicos aquí, pero no pasa nada, sin problema. Venga, Estábamos arriba. diciendo, estábamos diciendo, Damián, que, que la evolución en esa época, igual que en la de ahora, viene mucho por creerse moderno, porque llegue un cocinero, por así decirlo, y diga, oye, estos romanos me han traído un poquito de romero, me han traído alguna cosita así, yo se la voy a echar al toro por lo harto y vas a ver qué guay. Claro, Algo... claro. Eso igual que ahora. Ten en cuenta que tanto es la influencia que perdieron su lengua y hasta ahora no la han podido recuperar. ¿Sabes? O sea que imagínate la influencia que produjeron. Claro, claro. Lo que pasa es que aquí hay una cosa que a mí me preocupa, entre comillas me preocupa, que es que hasta qué punto nosotros hemos perdido la línea del tiempo nuestro, ¿sabes? Porque hasta que, si yo, imagínate, voy a decir una cosa que a lo mejor no es así, ¿no? Pero la lenteja, por ejemplo, el plato de lenteja, que es una comida que nosotros podemos seguir a lo mejor hasta hace 100 años y que alguien nos diga, o hasta hace 500 y que alguien nos diga, no, la trajeron los árabes. ¿Hasta qué punto podemos nosotros saber si algo sí que era de los íberos o venía de fuera o... El Bueno, pues tema un de la lente, poco. lo contesta Sí, Daniel, sí, perdón. sí, sí. Que un poco el tema de las lentejas ahí sí, porque sí sabemos que lo utilizaban. ¿Vale? Las lentejas, los garbanzos, por eso decía yo que no dista tanto de lo que comemos hoy día. ¿Vale? En la base. Después hay cosas que evidentemente han traído de fuera, o sea, está clarísimo. Todo lo que vino de América, de Asia, en fin, ahí hay un gran aporte de ingredientes y de técnicas, pero sí que a grandes rasgos, hasta hace no mucho tiempo, no distaba mucho, porque al final es lo que se adapta al terreno y es lo que da cultura. Por ejemplo, pasa con las almortas. ¿Vale? Todavía se utilizaba en La Mancha, se utiliza el linaza morta para elaborar la gacha y también se utiliza para elaboración animal, o sea, para alimentación animal, pero sí que hemos perdido la costumbre de seguir comiéndola en otros lugares de España. Si en cambio hasta en plena guerra civil salvó de morirse de hambre a muchísima gente, aunque aquí ya crecían más de forma silvestre que cultivada. Y como dato de eso, pues hay bastante en esos términos. Lidia, ¿quieres tú agregar algo? Eh, lo ha dicho muy bien Damián, ¿no? Prácticamente la base de lo que es la comida ibera viene desde ya al menos el neolítico, ¿no? Tanto cereales como legumbres, como vegetales, ya se consumían al menos hace unos 7.000 años, ¿eh? O Hostia. sea, que eso se mantiene. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que decíamos antes. Se le incorporan alimentos nuevos, por ejemplo, hoy en día pues hay veces que le incorporamos ese tomate, ¿no?
se le incorpora la patata, pero la base, esa lenteja que mantiene el consumo de esas especies, al menos desde el Neolítico. ¿Y esas lentejas llevaban chorizo? Pues no llevarían chorizo como lo conocemos ahora, o sí, ¿O pero sí? sí que le podrían echar carne. Vale. Claro, bueno, el chorizo con toda la especia que lleva y todo, imagino que será una cosa Claro. más moderna, por así decirlo, claro. Yo quiero que hablemos, Damián, de la experiencia que has tenido tú como cocinero, digamos, al entregar estos platos a la gente. Sí, bueno, pues hicimos una jornada hace 3 años por ahí en el Parador y la verdad es que pues llenamos. La gente pues, aparte de venir gente del mundillo que le gusta, el mundo íbero y tal, y bueno, y está un poco más vinculado, también venía gente de pues, clientes normales que le gustaba, o sea, pues le parecía atractiva. Fue también una cena amenizada y vinieron. Y la verdad que se sorprendieron bastante porque, hombre, que no es que no hay tanta diferencia, son cosas a lo mejor, por ejemplo, alguna planta, alguna cosa que aún siendo del terreno la gente la desconoce, pero después a grandes rasgos no hay tanta diferencia. Porque, bueno, al basarnos un poco en los restos que encontramos, pues al final son especies que se crían, por ejemplo, en el caso de animales, se siguen criando hoy día. También en algunos yacimientos se encontraron restos de reptiles, que no sabemos si los comerían, los sacrificarían y demás, pero que, bueno, que quitándose algunas cosas muy puntuales, el resto de alimentos son totalmente, la mayoría son conocidos, la gente lo tiene bien arraigado y tampoco dictaba tanto. Sí que algunas técnicas, pues a lo mejor sorprendieron más, o el empleo de alguna hierba, pero quitando eso, no diferencia mucho. Los que no hemos crecido en un ambiente rural, estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, entonces no había tanta diferencia, ¿vale? ¿Hay alguna que tú te acuerdes? Tú me has dicho aquí alguna hierba, cosas así. ¿Algún plato en concreto, algún ingrediente que a lo mejor tú cuando te lo dijera Lidia dijeras tú, hostia, esto, espérate, que lo mismo. Que lo mismo no, ¿eh? Bueno, puede ser, hay una hierba como la brásica, que es la típica florecita esta amarilla que le ponemos a los canarios para que se las coman, que crecen por todos lados. Eso sí que aparece y es familia del brócoli y este tipo de verduras. Entonces, bueno, lo utilizamos para envolver algún pescado. También cocinamos pescado envuelto en hojas de higuera, en hojas de parra, que esto se sigue haciendo en Grecia, en el Líbano. Es decir, todo lo que es la cultura de mediterránea, pues abarca muchas de esas técnicas todavía, a lo mejor no en el mismo sitio, pero sí difuminadas por todo el ambiente mediterráneo y por Europa. A lo mejor no todas las técnicas no están metidas en un paquete, digamos, pero a lo mejor lo de envolver en hojas de parra se utiliza en Grecia, lo de cocinar con no sé qué se utiliza en otra parte, es decir, En hojas de tenemos higuera, un ¿eh? poquito de cultura común. Me ha chocado mucho eso de la hoja de higuera porque yo siempre he escuchado que los troncos de higuera no se pueden quemar porque duele la cabeza. No, pues no duele. Dolerá como otras cosas, pero la Vale, higuera vale, no. vale. Sí, si fuera por doler la cabeza, claro, no se vendería Valentine ni todas esas cosas, claro. Claro. Es verdad. Y Lidia, eso de los lagartos, o sea, la pregunta es esta. ¿Hay alguna cosa que tú te encuentres, digamos, en la despensa, como hemos dicho antes, y que tú digas, no me creo que esto se comiera, esto tiene que estar aquí por otro motivo? No sabría decirte, porque el tema, por ejemplo, del lagarto nos aparece incluso en yacimientos del Paleolítico, de haber quizás sido consumido. Lo que pasa es que hoy en día yo personalmente no me comería un lagarto, a Yo no sí, ser que me yo lo sí. pongan y no me digan que es un lagarto, ¿no? Que eso puede, vamos, porque al fin y al cabo es carne. Pero así algún producto que eso, la verdad que no. Porque no dista mucho de lo que realmente la mayoría de productos consumimos hoy en día aquí en la dieta mediterránea. Sí, pero claro, nosotros ahora entendemos la dieta mediterránea como el aceite, ¿no? Tomate, pero ya sabemos que el tomate no estaba aquí, por ejemplo. Entonces ahora mismo la dieta mediterránea es, digamos, el Mediterráneo de España, Italia, Grecia también, Marruecos supongo que también tendrán una dieta parecida, pero en esa época que las culturas estaban más fragmentadas, ¿no? Imagino que habría 20 dietas mediterráneas, porque los íberos comían una cosa, si te iba... Claro, yo me refiero a dieta mediterránea, la Ahora, actual, ¿no? claro. Lo entendido con en esa franja. En este momento, pues eso, yo sí creo
que consumirían lagarto, incluso culebra. Vamos, no tengo ninguna duda. Segurísimo, vamos. Lo que pasa es que, Sí, claro, bueno, eso lo decimos ahora y entonces nos choca un poco, ¿no? Porque no estamos acostumbrados. sí, Pero mi igual que a lo padre me mejor contaba que había comido hasta Galápagos, ¿vale? Esta tortuga había comido. O sea, eso es, eso es. Sí, pero aquí en sí, sí, España. sí. Claro, mi padre ya falleció, mi padre es muy mayor, era muy mayor, entonces mi padre había estado cuidando Joder. animales en el campo y demás, y todo, lagartos, serpientes, cigüeñas, Hostia. golondrinas, todo comido. Y mi abuelo me contaba que se había tenido el hombre que come hasta los perros, imagínate. Hostia, sí, hay cosas que se escuchan, el guiso de perros, sí lo he escuchado yo cuando... Lo he escuchado, fíjate, de historias que dicen que a lo mejor ha nacido un niño mal o tiene algún problema de salud y le dan guiso de perro o algo así. Cosas, bueno. Sí, No de Pero, sé. supersticiones, ¿no? sí, pero Sí, bueno. el tema de Al final es serpiente... todo proteína, ¿sabes? Cuando no tengo otra cosa que comer, yo digo yo que te comes hasta el caparazón de la tortuga, vaya. Lo remoja un poquillo. Mira, un producto que hoy en día extraña muchísimo a algunas personas, ¿no? A los que somos más de campo y A demás, ver, pues no nos extraña nada, pero es la bellota. La bellota bueno. era el producto estrella del mundo ibero. ¿Sí? Incluso hay autores romanos que dicen que la Hispania se tomaba incluso como postre. Entonces es un producto que está casi en la parte alta de la pirámide del mundo ibero. Hay referencia que se hacía harina de bellota y que la bellota incluso en épocas, evidentemente en las que había carestía se consumía, pero cuando no había carestía se seguía consumiendo de forma habitual. Y es un rasgo típico de la cultura del mundo ibero, el consumo de bellota. Eso Claro, sí, sí. hay autores como por ejemplo Plinio que dice que, que si se las monda, se les tuesta, se le hace la harina vamos, y se consume. Como las castañas. Ahora. Igual, Sí, igual. Y el igual, que a sea ver, de... incluso la bellota es más dulce, ¿eh? Lo que pasa es que necesita Ujú, eso es. una preparación previa antes de hacer la harina, porque tiene un alto contenido en tanino y si no, no es tan digestible. Entonces, o hay que tostarla o hay que asarla y luego se seca y se muele y se hace la harina. Yo voy a aclarar que son bellotas de la encina, que alguno seguro que ha escuchado bellota y ha dicho, ¿cómo? O bellotas de los árboles. De las que hay que marear, de las que hay que marear, Exacto, sí. exacto. Es que, fijaos, porque esto es un tema que siempre he hablado mucho aquí, también por la edad que tengo yo, que yo creo que tenemos un poco, yo tengo 25 años, creo que la gente de mi edad, y a lo mejor a vosotros os pasa también, tenemos la sensación de que todo cambia mucho. Y en realidad no cambia tanto, porque a lo mejor el cambio que ha dado la comida de nuestros abuelos a nosotros ha sido gigantesco, pero la comida que vosotros estudiáis, por ejemplo, los íberos, comían esos miles y miles de años, comían lo mismo. Eso es. Entonces, Claro. por Es que nos eso, hemos vuelto muy atropellados. Nos hemos vuelto muy atropellados. claro, claro. No, es lo que tú decías, Vamos que, un poco, ¿sabes? Claro, tenemos un poco de exceso de información y luego eso, que toda la globalización, sobre todo en el ámbito cultural, ya sea gastronomía, sea cualquier ámbito, pues lo que hace es desarraigarnos un poco y perder la noción del sitio donde somos. claro, Porque claro. contamos mucha cultura durante miles de años y cuentan las cosas y parece que la gente que viene de otro mundo, o no sé, como que no es de aquí, ¿sabes? Si en cambio llevamos toda la vida haciéndolo y ahora como que ha caído, ha caído el valor de esa cultura milenaria de la que somos al final depositarios. Yo creo que McDonald's de aquí a un par de años sacará la hamburguesa con tagarnina de esa. Así que Sí, tampoco... sí. Ya tiene vegana, hamburguesa vegana. Sí, ¿no? Pero por ejemplo, el caso ese, como tú decías, a mí me extrañó mucho lo de las tagarninas, que seguro que no lo digo bien porque hay gente que lo dice de mucha manera. Cuando a mí mi abuela me dijo que se comía eso, para mí era un espino del campo de toda la vida. Sí, sí. Claro, son cosas. Hay muchas hierbas, tagarninas, collejas, cederas, hay muchísimas hierbas que cada vez se usan menos o ya son de cultivo, no se cogen. Pero Claro, claro, bueno, claro, que claro. hasta hace poco se cogían en el campo. Y Lidia, ¿cómo ves tú? Te voy a preguntar a ti, esta pregunta tendría que ser para Damián, pero te pregunto a ti. ¿Cómo ves tú la evolución que ha tenido nuestra gastronomía? Y voy a hacer una pequeña introducción. Me parece esto muy interesante porque el otro día vi una arquitecta hablando de que las casas, al principio, cuando se crea lo que es una casa, siempre va
rodeada por... O sea, el centro de la casa es la chimenea o el hogar que tú decías antes. Entonces, se puede ver una evolución de cómo han ido las edificaciones. Siendo lo más importante de la casa, pues a lo mejor ya no era la cocina, ahora tendría que ser a lo mejor la televisión, ahora deja de ser la televisión porque ya no vemos la tele en familia, tendría que ser otra cosa. ¿Cómo ves tú, esto es casi una pregunta para un antropólogo, pero cómo ves tú esa evolución de toda la gastronomía en relación con el hombre? Qué bonito me ha quedado. Pues una pregunta compleja, la verdad, porque en sí ya el hombre es complejo, ¿no? Y, y yo también es verdad que bebo de lo tradicional, ¿no? Claro. Entonces, eso que comentas de esa arquitecta que habla de ese hogar, que hay que a lo mejor ya trasladarlo de esa cocina a ese salón con ese televisor, pues creo que evidentemente evolucionamos muy rápido. Esa evolución rápida ha hecho que se traspase a la comida. De hecho, hay mucha comida rápida hoy en nuestro país, ¿no? Y en otros países, muchísimo más. Pero creo que hay que poner un poquito de énfasis en hacer otra vez un pasito para atrás y recuperar determinados ambientes y esa unión que había cuando éramos niños, ¿no? Que yo recuerdo a mis tías, a mi abuela, juntarse para hacer esos rosquillos, esos pestiños, ¿no? Y que al fin y al cabo el espacio individual de ese salón con esa televisión, que quede para eso, para un momento determinado, porque vamos muy rápido en ese sentido. Y evidentemente el consumo de productos no tan elaborados de forma tradicional está repercutiendo negativamente ya no en nosotros, ¿no? Porque nosotros ya hemos pasado media etapa quizás, pero en sí en los más pequeños. Ujú. Damián, ¿y tú esta pregunta cómo la ves? Bueno, pues un poco al hilo de lo que comenta Lidia también. Muchas veces hablas con la gente, no me he gastado tanto en una tele, en una videoconsola, pues en Netflix, en no sé qué. ¿Y qué va a comer? No, yo cualquier cosa. Cualquier cosa, yo eso es que no me entra en la cabeza. O sea, el dinero mejor invertido que puede invertir en la vida es en comida. O sea, está clarísimo. Si es que te lo vas a comer, si es que es para ti, o sea, si es que eso... Y un poco eso, ya la unidad que había antes a la hora de cocinar, de comer, eso también influye que todo el mundo trabaja, cada uno con unos horarios, en fin, que al final la vida pues te hace arrastrar un poco esa carencia a la hora de cocinar, pero vamos, para mí es una parte fundamental e importantísima. Si es que te lo vas a meter para el cuerpo, si es que hay más sagrado que eso. El dinero mejor gastado, vaya, en comida, lo tengo clarísimo. Claro. Sí, un poco los cambios que hemos dicho antes, ¿no? Los íberos a lo mejor pasaban de comer por sobrevivir a ya poder elegir qué comer y qué no comer o cómo mejorar su comida. Y yo creo que ahora mismo estamos en una etapa donde yo veo dos cosas. Veo gente muy, muy preocupada por la alimentación, que sale esta gente, los real fooders y toda esta gente así muy moderna. Pero luego es lo que tú dices también, muchas veces nos preocupamos bueno, al revés, no nos preocupamos de lo que estamos comiendo y es básicamente comer, muchas veces por comer, básicamente. Si tú piensas en algún restaurante de comida rápida, McDonald's, Burger King, etc, 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 los precios que tienen no son baratos, o sea que tampoco es ni es por No. tiempo ni es por dinero, es simplemente ya está, porque gusta ahí, no sé si marketing o alguna cosa así. Sí, bueno, todo influye un poco, la cultura también influye muchísimo, pero sí que es verdad que llevamos muchos años cultivando esa gastronomía y sacando los recursos de la tierra y de un poco de la cultura popular y ahora pues se ha desvirtuado muchísimo. Hay muchas cosas que se pierden. Yo a lo mejor en mi casa, por suerte, por desgracia, no, pero hay muchas familias que se pueden comer comida tradicional. Yo que soy medio extremeño también y la gente se queda vibrando, vamos. Mi niño no, el grande porque se lo come todo, pero cuando va al cole o a un instituto, incluso a una charla, la gente te mira como pensando que es que estás escapado de una caverna o lo que sea, vaya, Claro, como que eres de otro mundo. claro. Damián, vosotros, bueno, esta pregunta un poco es más para Damián, pero si tú quieres, Lidia, también te dejo que hable. ¿Cómo veis el futuro de la comida? Ya que vosotros venís del pasado, ¿cómo veis el futuro de la gastronomía en España? Pues mira, yo hay una cosa que ahora todo el mundo tiene programas de cocina, la tele, tal. Y lo que habría que hacer más concursos, pero de productos, no de cocineros. Cocineros hay mucho y muy bueno, y todo el mundo no somos del rollo de la tele.
pero sí que es verdad que lo que habría que hacer de productos, un poco lo que comentaba antes tú del queso, que ni era queso ni es nada. Pues eso es lo que pasa, hay mucho ultraprocesado y eso lo tenemos que tomar en serio porque al final, si cultivamos de una manera respetuosa con los productos, al final también respeta el medio ambiente, que es una cosa muy importante, porque es que no lo estamos cargando todo. No hay agua, no hay nada. Es decir, hay que mirarlo bien lo que se come y cómo se come, porque al final repercute en un todo. Y apostar por las cosas locales. Ya te comentaba que era más fácil comprar salsa de soja que bellota en un supermercado. A mí eso me parece ridículo. O sea, hombre, no vamos a estar alimentando a los niños a base de bellotas todos los días. Los vamos a poner como moto, porque es un Claro, montón te de energía. sale un niño Pero de 5J. ibérico puro. Claro. Pero sí que es verdad que es fundamental apostar por los productos locales, que al final que en ese sentido sí que está todo inventado, porque ¿qué se cultivaba? Pues lo que soportaba el terreno, el clima, un poco que estaba hecho el terreno. Pues eso es por donde tendrían que ir, por donde tendría que ir el camino, ¿sabes? En el término de lo que es los productos para alimentarnos. Y luego los métodos de cocinado, pues, hombre, siempre tiene que haber los productos nuevos, las nuevas técnicas, pero sí que tenemos que mirar un poco por la tradición y por los valores que llevamos impresos, porque al final si perdemos de vista de dónde somos, de dónde venimos, realmente no, eso que queda bien, que yo soy del mundo, eso es peligroso también, ¿eh? Sí. Lidia, te estoy dando a ti aparcadísima, pero déjame una pregunta más que le haga No, Damián. no, sí, adelante. Damián, vamos a ver, tema polémico. Bueno, imagino que lo sabes. Ahora mismo en la provincia de Málaga hay muy poca agua. El otro día, de hecho, veía que el embalse Sí, del Guadalhorce creo que estaba al 17%, muy sí, poca está. agua. Esto, yo no sé nada del tema, que no parezca una crítica, que sé que a veces critico mucho, no es una crítica, pero ¿puede esto estar un poco yendo en contra de los cultivos que se hacen mucho ahora en Málaga? Aguacate, mango, Claro, cosas así, que son muy tropicales. Te dejo a ti que hables. sí, sí, evidentemente sí, claro que va en contra, porque hemos basado, a ver, desde época árabe, romana, tenemos una cultura muy basada en el agua, Ajá. cuando nosotros a una región que precisamente no nos sobra. Sí, bueno, la Me España dicen que seca. en Noruega, claro, lo entiendo, pero aquí eso es complicado. De todas maneras, el aguacate no es precisamente, me quiere regadío, pero no es lo que más quiere. Hay otros cultivos que quieren más. Pero también si se invirtiera en la eficacia del regadío, porque, joder, ¿cuántas veces no hemos visto trasvase de no sé qué, el canal de regadío del embalse de no sé qué a no sé cuánto, y las pérdidas de agua brutales, Ujú. brutales. Es decir, si se invirtiera en esa eficacia, yo creo que también se ahorraría agua. Y un poco, bueno, pues si se apuesta por el aguacate, a mí no me parece mal, pero sí que tiene que ser todo sostenible. Eso lo tengo Claro, claro claro, también. claro. También no solo en el tema de la agricultura, sino en el de la ganadería, exactamente igual. Sí, bueno, la ganadería está ahora mismo un poco mal mirada, sobre todo lo que es la ganadería masiva, ¿no? Con el tema de que Sí, obviamente sí, no. pero claro, si fuera toda intensiva no habría para alimentarnos. Es que también, a ver, si esa cría, digamos, en grandes producciones en granja ayuda a paliar el hambre en el mundo, me parece perfecto. Ujú. Todo el rollo de bienestar animal también, pero a ver, que eso tiene, si fuera para eso estaría bien. Lo que pasa es que luego pues, se utiliza pues, para comerciar normalmente. Y ahí lo que te decía antes del cole, que todo el mundo, a todos los niños comen hamburguesas, pero tú le dices que pasa hamburguesas, que mata un ternero o un cerdo y ya no te miran con buena cara. Pero lo Ujú. que está claro es que las hamburguesas y el jamón no nacen como las niscas, lo debajo de los pinos. ¿Sabes? Que lleva Claro, un claro, claro. sacrificio previo. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, está claro que hay que apostar por cultivos sostenibles y adaptar al terreno. Que ya digo que está inventado, que lo llevamos haciendo durante 7.000 años. Claro. Lidia, pues ya para terminar un poquillo la entrevista, te voy a dejar a ti un minuto que hables de los íberos o que los defienda un poco, porque es verdad que siempre que hablo contigo me dice que es un pueblo que está menospreciado, que no se habla tanto, que no tiene importancia. Sí, es que es así. No sé por qué se le ha tomado como menos interés, ¿no? Y realmente nosotros, sin analizar nuestro ADN, evidentemente saldríamos de Mm. muchos sitios, ¿no? Pero, pero esa raíz, esa base de nuestra cultura, de nuestra sociedad, está en un mundo que hace, pues, bueno, del siglo octavo antes de Cristo, empezó siendo una sociedad con unas características muy importantes, donde, a pesar de su diferencia de clase, ¿no?
y utilizaron algo tan importante para nuestro día como fue el hierro. Claro. Hoy tenemos cuchillos de hierro, en muchísimos elementos que usamos en nuestra vida diaria es el hierro. Entonces, ¿son bárbaros o eran personas que vivieron en un momento en el que se adaptaron a las necesidades y fueron evolucionando poco a poco? Pues obviamente es lo segundo, ¿no? Tan bárbaros no son cuando en un momento en el que hay que luchar por tus pertenencias, tu comida, tus animales y demás, es simplemente sobrevivir. Sobrevivir y aunque es el gran desconocido, hoy, en nuestro siglo, se sigue hablando de esa cultura a pesar de los grandes cambios que supusieron la llegada de otros pueblos del Mediterráneo. Vale, perfecto. Pues ahora, Damián, hablas tú un poquito de... Ya que tú trabajas en el Parado de Antequera, si quieres que la gente vaya allí a comer un lagarto a la brasa con tagarnina. Pues está claro, nosotros no solemos hacer lo de la cena íbera. En Paradores pues defendemos, Claro, por claro. supuesto, la cocina tradicional, los productos locales, el buen hacer de nuestra cultura, pero en lo que es cena íbera pues hacemos de vez en cuando como algo puntual, algo para salirnos un poco del diario, ¿no? Para ofrecer algo diferente y también una apuesta cultural. Como decía Lidia, que son los grandes desconocidos, es que cuando hablas por ahí de íbero, de tarteso, la gente se lo imagina con la cara pintada y las pieles de leopardo puestas, que Sí, no sí, sí. tiene nada que ver. Entonces, claro, hemos apostado poco por nuestro pasado, todo el mundo conoce la serie Vikingo, la serie tal, pero de Ibero, pues no. La verdad es que todavía falta mucho por hacer. Listo, pues ya diciendo esto ellos dos, qué mejor despedida que esa.